Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos encontramos en esta última jornada de capacitación del año de esta gestión con el tema de inteligencia artificial, que como dijo Mauricio, no solamente orientado a lo laboral, sino también al uso personal de esta nueva herramienta, esta nueva tecnología. Me quiero agradecer a Mauricio por, por acercarnos y colaborar en el día a día en nuestra actividad del sindicato, en lo puntual hoy con esta actividad, a Rocío Alba y a Lía Herrera, que forman parte del equipo de capacitación y cultura, obviamente a nuestro secretario general Pablo Flores, a Fabián Borelo y a toda la mesa directiva nacional por, por brindarnos, digamos, siempre la facilidad de realizar estas jornadas. Para todo el país, ¿no? Porque venimos desde el inicio de la gestión dándole un tinte muy bien federal a todo lo que es formación. Y bueno, hoy contamos con la presencia de Eduardo Poggi, que es un compañero de la casa, que nosotros estamos, creemos que tenemos material humano y los compañeros con formación y que pueden capacitarnos en el día a día dentro de la casa, ¿no? Es importante contar con compañeros mismos que nos puedan dar estas charlas y esta formación. Y bueno, seguimos con esta política federal para todo el país de formación. Durante todo el año participaron más de 2.000 compañeros, tanto de forma virtual como presencial, en algunas charlas que hicimos presencial en algunas seccionales de todo el país. Y bueno, participaron más de 2.000 afiliados, así que vamos a continuar con esta política de capacitación en un año que fue muy difícil para los trabajadores en general, para los trabajadores de nuestro sector en particular. Y bueno, finalmente concluimos este año con esta jornada. Les damos a todos la bienvenida. En lo que es administrativo, las cuestiones más administrativas, en el chat vamos a subir un link para que puedan dar la asistencia y después recibir el certificado que asistieron a esta charla, así que completen eso a medida que vaya el desarrollo de la jornada. Contamos con intérpretes y lenguaje de señas para quienes lo necesitan. Y bueno, vayan a medida que se va desarrollando la jornada en el chat, subiendo las dudas y preguntas que tengan para que después Eduardo las pueda resolver al final de la exposición. Y bueno, Eduardo, te doy la palabra, te agradecemos en nombre de toda la Mesa Directiva Nacional que hoy nos pueda brindar esta charla. Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias Mauricio, gracias a todos por estar presentes en esto y escucharme un rato. Voy a compartir una presentación, entiendo que ahí ya se ve, ¿verdad? Se ve perfecto, sí. Bueno, lo que acordamos con Mauricio es una presentación, no es técnica, voy a hacer algunos comentarios al principio y otros al final, pero el núcleo de la presentación es usar algunos ejemplos de uso de estas herramientas que yo hice en particular. No puse nada laboral, no puse nada de ARC, mejor dicho, no puse nada de ARCA, laboral de ARCA, sí puse algunas cosas mías de, mm, de la universidad y algunas cosas personales que puedo mostrar o de algún conocido, pero la idea es introducirlos en este tema desde los ejemplos, ¿no? Después ampliamos un poco y bueno, en el medio van algunos tips, algunas ideas como para que si no lo han usado todavía, eh, los me impulso a usarlos, pero siempre teniendo algunas recomendaciones que voy a tratar de ir dando en la charla. Así que, bueno, si les parece bien, empiezo. Eh, la inteligencia artificial es vieja como la computación. Yo estudié hace varias décadas y en mi carrera de grado ya tenía dos materias de inteligencia artificial. Y bueno, es bastante anterior, digamos, ¿no? Ya en los años 50 se empieza a pensar esto de que una máquina haga cosas que si las hiciera un humano diríamos que tiene buenas capacidades intelectuales, ¿no? O sea, no es nuevo.
pero sí es cierto que en los últimos años hubo un cambio sustantivo, ¿no? O sea, podemos hablar ya en los 70 hubo algunos hitos, en el 90 hubo algún hito fuerte con los jugadores artificiales de ajedrez y bueno, así pues, uno puede mencionar grandes hitos, pero esto que estamos viendo de estos modelos de inteligencia artificial generativa, como GPT y varios de sus parientes, han cambiado mucho. ¿Ah? Es un impacto muy fuerte. No, no es un hito más dentro de la inteligencia artificial. Bueno, sí, es un hito más, pero es un hito grosso, digo, que cambia muchas cosas y fundamentalmente este punto de la masificación, ¿no? O sea, todos hoy podemos tener en nuestro teléfono que sea una versión gratuita de alguna de estas herramientas y la podemos utilizar, ¿no? Entonces, está el hito de que estas herramientas tienen un poder y un potencial que no es comparable a otros hitos anteriores, a otras herramientas que se lograron antes, pero yo creo que el tema más fuerte es esto, que lo tenemos en forma gratuita, por lo menos con algún alcance en nuestro teléfono y prácticamente todo, ¿no? Entonces, el punto, ¿por qué se da esto ahora? ¿Por qué se dan estas herramientas ahora? Si hace más de 70 años que venimos trabajando en esto. Y bueno, hubo una conjunción de, por un lado, las capacidades de procesamiento de datos prácticamente ilimitadas que hay hoy, o por lo menos que las grandes compañías tienen, la capacidad de persistir datos ilimitada que hoy tenemos y una acumulación de textos e imágenes y otros formatos de datos ya digitalizados o naturalmente digitales como nunca hubo, ¿no? Entonces, precisamente estas tres cosas, la capacidad de procesarlos, la capacidad de guardarlos y tener ingentes cantidades de ejemplos de todo lo que se ocurra, o sea, está digitalizado todo lo que la humanidad escribió en toda su historia. Eso es lo que ha permitido llegar a estas herramientas, más algún desarrollo teórico que se dio en los últimos años, ¿no? Yo acá puse un par de hitos que en su momento fueron importantes, pero que ahora al conjugarse todos estos factores dieron un salto cualitativo, ¿no? Entonces, eh, esto, digo, hay un cambio sustantivo en lo que hace hoy la inteligencia artificial y esto de que lo tenemos todos a mano. Y insisto mucho en esto, en que son herramientas y como toda herramienta hay que aprender a usarla, ¿no? Si uno usa la herramienta equivocada para el trabajo equivocado, o no la sabe usar, o no tiene el expertise, o no tiene el oficio para hacerlo, lo más probable es que mm, arruine algo, haga cosas mal, o desacredite la herramienta, o nos haga algún daño, o nos lastimemos en el caso de herramientas físicas, ¿no? Así que precisamente es eso, hay que ponerle oficio, hay que ponerle ganas, hay que estudiar, hay que trabajar para lograr los resultados adecuados. Y ese es un poco el mensaje central de esta presentación, ¿no? O sea, perderle miedo por un lado, pero no el respeto y no esto de que todo es fácil y regalado, sino que es una herramienta muy potente que tenemos que aprender a usar, ¿no? Hay montones de herramientas. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a ChatGPT, que es la que más uso. Hay otras que son específicas, por ejemplo, de imágenes, audio, video, otras que son generales. De esto no voy a hablar mucho, pero más o menos con la idea de GPT se puede dar una idea. El funcionamiento de todas es bastante parecido. La discusión de esta es mejor, esta es peor, eso digo, no me parece sustantiva. Es como, no sé, las plataformas de streaming. Digo, me puede gustar más Netflix, Paramount o Apple o la que sea, o Movie, y bueno, será por gusto, será por estilo, o será porque están compitiendo continuamente y una saca una versión mejor que la otra y al poco tiempo saca otra que se compite y la supera en otra cosa y así sucesivamente. Entonces,
decidí tomar uno, usar ese, que es el que más conozco, y a partir de eso darles los ejemplos, ¿sí? ¿Qué es esto de la IA generativa? Bueno, son modelos, algoritmos, si quieren, como palabra más utilizada, que producen un contenido nuevo a partir de haber visto ingentes cantidades de textos o de imágenes o de audio, o de código, de video, etcétera, logran producir algo en el mismo formato, ¿sí? Si le damos texto, va a producir texto; si le damos audio, podemos producir audio. Bueno, hay algunas obviamente cruces, ¿no? Le puedo describir, hacerme una imagen con tal frase y la hace, pero la idea de la IA generativa es esta, ¿no? O sea, el input y el output tienen como el mismo contexto, el mismo formato, ¿no? Y la otra cosa es que esto de entender en el sentido humano no es aplicable a estos algoritmos, no entienden nada. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Perdón, me quedaron unas líneas ahí. Perdón, ya vuelvo a presentar. Esto de nuevo, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Disculpen. Bueno, esto de entender, de comprender, olvídense de eso. Estos son algoritmos que procesaron un montón de datos, hicieron un montón de cuentas sobre eso y pasan por algunos algoritmos y nos devuelven algo. Que ese algo que nos devuelven, digamos, wow, me sorprendió, es otra cosa. Pero ahora vamos a ver mínimamente cómo es la mecánica y van a ver que no tiene nada. Algunos beneficios, para entrar, después los vamos a trabajar un poquito más, ¿no? Pero beneficios y riesgos, bueno, en el trabajo claramente aceleran tareas de redacción, tareas de análisis de datos, de programación. Hay un fuerte impronta también en lo que es generación de código o asistencia al desarrollo de software. Em, Esto de democratizar capacidades antes reservadas a especialistas, hay que mirarlo con cuidado, pero hoy hay ciertas cosas que le podemos preguntar a estas herramientas, casi como si le preguntáramos a un especialista, siempre, insisto, con los cuidados del caso. Cambian roles, claramente hay muchas tareas repetitivas y no tan repetitivas que creíamos que eran muy humanas hasta el día de hoy son fácilmente automatizables, así que nuestros roles van a cambiar, están cambiando y van a cambiar más. Después vuelvo sobre esto al final. Y esto de desplazamiento de tareas de lo que es lo que hacemos hoy humanos va a pasar a otro tipo de actores, ¿no? Esto no es una visión para nada negativa ni pesimista la mía, sino por el contrario. Yo creo que podemos hacer mucho más, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Digo, en algunos trabajos de investigación que he hecho, trabajos para la universidad, etcétera, he logrado producir más y mejor con mucho menos tiempo y cosas que antes me hubieran llevado mucho más esfuerzo, ¿no? Tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, ¿no? Digo, estas búsquedas las podemos aplicar para distintas cosas. Esto de cuando queremos buscar algo, no es lo mismo andar buscando en Google que andar buscando en un GPT. Y bueno, riesgos, claramente esto de caer en una modorra, en una comodidad cognitiva. Digo, si delegamos todo en esto, perdón la expresión, estamos en el horno, digamos, ¿no? O sea, claramente le tenemos que poner cabeza a todo esto, ¿sí? Algunas cosas que seguramente han escuchado, y ahora vamos a los ejemplos. Bueno, ¿qué se logra con un buen uso?
nada, esto que les decía recién, ahorramos trabajo repetitivo, nos deja más tiempo para hacer otras cosas, podemos explorar ideas, mejorar la escritura. Yo he utilizado para hacer algunos trabajos, GPT encontró y leyó papers en alemán, japonés y qué sé yo, que yo nunca hubiera tenido acceso a eso, ni los hubiera encontrado, y me han sido de utilidad para algunos trabajos. Así que, digo, a nivel de un buen uso hay un montón de cosas que podemos hacer, y esa es la idea de los ejemplos que le voy a mostrar. Y mal uso, como toda herramienta, uno la puede usar bien, la puede usar mal, podemos generar noticias falsas, podemos generar documentos que parecen muy profesionales, pero que no aportan absolutamente nada, que son un rejunte de otras cosas, que parecen muy bien escritos, pero que no suman nada. No es la idea de eso. Esto de delegar nuestro pensamiento y aceptar las respuestas sin cuestionarlas. Bueno, y así sucesivamente, ahí tienen escrito, ¿no? Yo creo que todo esto lo tenemos todos más o menos en la cabeza, y bueno, la idea es precisamente aprender a usarlo, ¿no? ¿Qué tienen detrás estos algoritmos? Solo lo voy a contar muy brevemente, la idea no es entrar en temas técnicos, pero acá lo que ha contado a partir de leer millones y millones y millones de documentos de todos los idiomas que ha encontrado, empieza a guardar probabilidades de que dos palabras estén juntas, o vieron cuando escribe en el teléfono que le propone la palabra que sigue, o en el mail, uno pone hola y ya te dice hola y el nombre del remitente, ¿cómo estás? Bueno, nada, eso no tiene nada de magia, lo que hizo fue a través de reglas generales que sacó de muchos textos, más reglas que fue sacando de nuestra propia escritura, va armando árboles como estos, donde te dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que si pusiste una palabra siga la siguiente? ¿Y cuál es una probabilidad de que si pusiste estas dos palabras venga la siguiente? Y así sucesivamente. ¿Está? Esa es, si quieren, la inteligencia que hay atrás, es haber hecho un montón de cuentas sobre textos ya escritos. Y uno de los hitos que también les mencioné al principio, que cambió un poco la forma de hacer las cosas, antes mirábamos los textos como una enorme bolsa de palabras, ¿sí? Poníamos ahí las palabras representativas de cada texto y esto traía unas cosas enormes. Y hubo un resultado teórico que es el que cambió un poco y agilizó esto y le dio mucha más potencia, que es esto de mirar las palabras cercanas. ¿Sí? No tenemos que mirar todo el texto y resumir eso en números y en probabilidades, sino que para cada palabra miramos cuántas veces aparecen hacia atrás dos o tres palabras, hacia adelante dos o tres palabras, y con eso hace las cuentas. ¿Tá? Después estos números pasan por una máquina de aprendizaje y es la que decide todo, pero de nuevo, acá lo que hay, si es meritorio, es haber hecho un montón de cuentas y haber leído un montón de textos y después procesarlos con un algoritmo genérico cuya base conocemos hace muchos años, ¿no? Hoy obviamente son mucho más potentes que antes, pero la base que procesa esto no es novedosa. Y acá vamos a ir a los ejemplos, ¿no? El primero que les quiero mostrar es un ejemplo docente en un curso que di sobre tecnologías en la administración pública en una universidad. Fueron pocas clases de tecnología, el público en general no era de tecnología, era más de administración pública, contadores, politólogos, abogados, etcétera. Pero bueno, tuvimos un curso de unos días y tenía que tomar una evaluación. La evaluación la escribí yo a conciencia, obviamente la redacción me la corrigió GPT, pero el ejercicio que le pedí a los alumnos para que aprobaban estaba hecho en base a mi experiencia docente en ese ámbito, donde les pedía que tomaran para algún trabajo en particular que conocieran bien, suyos o de algún compañero o algún trabajo, alguna actividad que hicieran, le
le agregaran algún componente tecnológico de los que habíamos visto en el curso para mejorar eso, ¿sí? Para que pudieran tomar mejores decisiones, para que pudieran hacerlo mejor, etcétera, en base a datos o a algún modelo simple de inteligencia artificial. Entonces, con todo eso, o sea, yo hice la redacción de ese ejercicio que más o menos está explicado acá. Y le pido, le doy todo el contexto a GPT, ven, o sea, que dice, solo se tuvieron 3 clases de introducción a ciencia de datos, te voy a subir los trabajos entregados. Quiero que hagas una evaluación bastante profunda, una devolución y una sugerencia, hay que clasificarlos de 0 a 10, hay que ser un evaluador indulgente, pero si alguno no está en condiciones de ser aprobado, lo devolvemos para que lo corrija. Quiero que verifiques que no haya trabajos muy parecidos y una estimación del uso de IA para realizarlos. Sí, el trabajo tenía un anclaje que requería la descripción de un puesto de trabajo que ellos conocieran y que utilizaran el material que se había dado en el curso, que algunos eran textos y otros eran clases dictadas por mí que no estaban grabadas, ¿no? Entonces le subí 16 trabajos y me hizo un primer cuadro donde, bueno, acá está la información. Digo, esto ya me ahorró un montón de trabajo, ¿no? O sea, sacar de los documentos que habían entregado los alumnos, los grupos, los nombres de las personas, cuál era el tema. Bueno, acá GPT me ofrece una nota y el resultado. Me separa entre fortalezas y debilidades, calcula el índice de IA que utilizaron para redactarlo y después una serie eh, de frases hablando de fortalezas, preguntas claves para mejorarlo. No que lo hicieran, pero sino devolverles algo para decir, mira, este trabajo sería mejor si hicieras tal cosa. Bueno, obviamente yo no entregué esto como evaluación, sino que fui y miré cada uno de los trabajos que habían entregado, verifiqué, bueno, los datos administrativos, obviamente, y verifiqué estas fortalezas, debilidades, le di una leída a cada trabajo y ajusté a mi redacción lo que me parecía, etcétera, ¿no? Delegué una buena parte en GPT, pero después me tomé el trabajo de esa lectura. Pero lo cierto es que yo pude corregir estos 16 trabajos en 2 horas, cuando el tiempo normal hubiera sido 8 horas, ¿no? O sea, si yo hubiera leído puntualmente de punta a punta todos los trabajos y hubiera hecho este cuadro y hubiera redactado eso no me hubiera llevado menos de media hora por trabajo en promedio y lo pude hacer digo, a conciencia, los revisé todos, pero con esta ayuda. Entonces, el punto es esto, ¿no? Digo, delegué un montón, es cierto, pero también puse lo mío y puse mi oficio de docente en evaluar trabajos, pero ya como si me lo hubiera corregido un ayudante, ¿no? O sea, como si yo hubiera tenido un ayudante de cátedra y le hubiera dicho, haceme el cuadro, revisame estos trabajos, poneme tus ideas, y yo sobre esa base en la que confío me hubiera puesto. Y algunas cosas no coincidí, algunas cosas las saqué, otras no las dejé, pero está. Entonces, el punto es este, ¿no? O sea, yo estoy conforme, me quedaron 6 horas libres que pude dedicar a mejorar materiales o a hacer otra cosa, pero no fue una delegación ciega, ¿no? Ni tonta. Si yo hubiera hecho en este ejercicio académico, yo le hubiera dicho a GPT, haceme un examen, o sea, para las pautas de un examen, para una cátedra así, 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 y eso se lo mando a los alumnos agarran esas pautas y se las ponen a GPT, y lo que GPT les devuelve me lo mandan a mí, y yo se lo devuelvo a GPT y le pido evaluación. En ese caso, nadie hubiera aprendido nada salvo GPT, ¿no? Digamos, entonces el primer punto es esto, ¿no? Digo, resumiendo. Hice un buen descargo de las herramientas, sí, pero bueno, tengo varias décadas de oficio en este tema.
Ya lo había probado varias veces y sabía cómo respondía a este tipo de cosas y delegué la parte gruesa del trabajo y hice después una revisión fina. Pero lo cierto es que, digo, no sé si en este caso hubiera sido mejor o peor a lo que yo hubiera hecho personalmente. Lo que sí me queda claro es que yo quedé conforme con la evaluación y utilicé un cuarto del tiempo más o menos que hubiera utilizado en otro caso. ¿Ok? Bueno, ese es el ejemplo uno. Ejemplo 2, me voy para otro lado. Ayudé a un amigo que quiere construir una casa y le puse el plano que había diseñado el arquitecto. Y fíjense, le paso el plano para construir el terreno que mencioné. Ya le había contado algo sobre el terreno, dónde estaba localizado, cuánto espacio tenía, etcétera, etcétera, para que lo evalúe. Y fíjense esto, que es algo sumamente interesante. Haceme las preguntas que necesite. ¿No? O sea, si no tenés toda, si le digo a GPT, digo, no tenés toda la información que necesitas o querés que especifique algo, haceme las preguntas, ¿sí? Antes de hacer el desarrollo. Y ahí me hizo una serie de preguntas, acá no están todas, pero son más que sensatas, ¿no? Digo, ¿cuál es el uso principal? ¿Es una vivienda permanente? ¿Es una casa de fin de semana? ¿Cuántos metros pensás? Una serie de preguntas, digo, muy criteriosa, yo no soy arquitecto, pero todo lo que está acá es una casa en una zona rural, así que esta pregunta es totalmente pertinente, ¿no? Si hay agua, electricidad, pozos, placas, etcétera, digamos, no lo da por sentado, etcétera. Con esto y con estas respuestas, mejor dicho, estas son las preguntas, después uno pone 1 es casa permanente, 2 la superficie se estima en tantos metros, 3 no, uno le va dando las respuestas a esto y con eso empezó a hacer la evaluación, ¿no? Entonces, puntos a favor, que bueno, que la casa tiene una buena distribución, separa público de privado, todo eso a partir del plano, ¿no? Un taller que está a tantos metros, buena distancia, la orientación definida. Acá me pregunta claramente, por ejemplo, digo, para que tengan una idea de las más bien sutilezas, ¿no? Es una casa rural, así que se podía poner más o menos como uno quisiera. Que le indicara bien en el terreno y en el plano cuál es dónde estaba el norte. Eh, Cosa que después se utilizó para evaluar si los distintos ambientes estaban bien ubicados con respecto a la entrada del sol, la salida del sol, las horas de más calor o las zonas de más frío, etcétera, 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 sabiendo dónde estaba el terreno, ¿no? Bueno, y así fue dando como una serie de comentarios a favor, objeciones y sugerencias que podría hacer. Después, bueno, algunas preguntas clave, más de estilo, etcétera. Fíjense si se prevé aire acondicionado o calefacción central, cosa que no estaban en ese plano, etcétera. Y bueno, y así fue un diálogo constante entre estas preguntas, las respuestas, algunas sugerencias iban salieron sugerencias si el material iba a ser un tipo ladrillo común, o un retaco o algún otro tipo de construcción. Y finalmente salió un presupuesto. ¿Tá? Y ese presupuesto le pegan el palo al presupuesto que hizo el arquitecto, digamos, ¿no? Obviamente no es exacto, pero está dentro del orden y tomó valores que son propios de dónde va a estar ubicada esta casa, etc. Esto no se hizo en media hora, esto se hizo a lo largo de varios rounds, digamos, de preguntas y respuestas junto con mi amigo, íbamos pensando, averiguando cosas y mirando, y fíjense que hay comparaciones que son bastante válidas. Acá le pifió un poco porque la diferencia es mayor, sobre todo por el tema de mano de obra, si es una tradicional con un tipo de ladrillos o con otro. Pero bueno, no importa. Uno tiene, digamos, claramente una idea y después puede ir afinándolo. ¿Está? Ven, otro ejemplo distinto, uno académico y otro, si quieren, más particular o no. Me voy a otro ejemplo distinto. Una alumna, una tesista que está haciendo un trabajo para
precisamente para su tesis, analizando datos de café, etcétera. Estaba haciendo el texto y las cosas parciales y un día me manda una notebook. Esto es un programa de computadora hecho en un lenguaje Python, digamos, clarísimo, de varios cientos de, de filas de código, más un montón de librerías que, bueno, yo tenía que mirar, pero la verdad que mirar en detalle eso es costosísimo en tiempo, podía ir probándolo, pero bueno, se veía. Estas notebooks conjugan tanto el código que uno pone para que el programa haga lo que tiene que hacer, más documentación que uno puede estar escribiendo, más ejecuta sentencia por sentencia y puede ver el resultado, ¿no? Esa es, como digo, la forma moderna de programación. Pero bueno, yo le pedí que me hiciera un resumen, qué nivel de programación tenía avanzado, quiero una devolución de una carilla, recomendaciones de mejora, etcétera, como para tener una primera aproximación, ¿no? Bueno, y así, primero me dice qué va a hacer, o sea, si esto coincide con lo que quiero, te voy a entregar el objetivo, la estructura, los datasets de entrada, el algoritmo que utiliza, los resultados, dependencias, etcétera, y, bueno, y algunas cosas más. Y acá me describe que hace la notebook, ¿no? Esto es digo, para entendidos, ¿no? Pero entienden el poder. Esto, digo, claramente a un desarrollador, a un experimentado, le hubiera llevado un buen tiempo de barrido de esto, por más que esté la documentación en el texto, hay que mirar la documentación y hay que mirar lo que realmente hizo, que pueden no coincidir. Y hace un análisis de ese código entendiendo qué tipo de código es, ¿no? Esto era para hacer un modelo predictivo, etcétera, 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 y lo que pone acá es totalmente consistente con eso, ¿no? El nivel de evaluación tiene algunas fortalezas, muestra algunas debilidades, ¿sí? Tiene algunas cosas que no son consistentes con un programador de alto nivel, aunque está bien, digamos, ¿no? Tampoco un científico de datos se le exige un gran nivel de programación. Pero bueno, como otro ejemplo distinto, ¿no? Vimos los exámenes escritos por gente de administración pública, vimos un plano con la construcción de una casa, acá vemos un código fuente y el, el resumen de la evaluación muy orientada a este tipo de software que tenía que producir esta alumna, ¿no? Que era, no era un software de cualquiera, sino un software particularmente para un modelo predictivo. ¿Ok? Otro ejemplo, también de sistemas, no los voy a aburrir más con esto, simplemente es, pero para que vean también la potencia. En este caso, les di una imagen, este es el input que se le dio a GPT, es una imagen, este es un diagrama entidad-relación, esto relaciona las tablas donde los sistemas transaccionales, como los que usamos en AFIP, guardan los datos, cualquier sistema de esos, pero en realidad lo que yo tenía era el diagrama y lo que quería era el código que implementa este diagrama en una base de datos, ¿no? Y bueno, simplemente con esta instrucción que está acá, se lo dije para una base de datos en particular, por más que es un código bastante estándar, depende mucho de cuál es la implementación de la base de datos, con algunas indicaciones de qué tiene que hacer, de dónde va a sacar los datos que se van a poner en esas tablas, y me entregó un código que en este caso lo miré por arriba y así como estaba, lo copié y lo pegué en la base de datos y anduvo sin ningún problema. ¿Tá? Igual ahí no corría ningún riesgo, digamos, porque si algo andaba mal lo podía revisar, estaba haciendo una prueba, pero esto acá lo simplifiqué, ¿no? Esto tiene varios cientos de líneas de código y lo que hace no es nada muy inteligente, sino que crea las tablas, pero a través de esta imagen donde simplemente está la parte visual, ¿no? O sea, generalmente se hace al revés, ¿no? La gente diseña esto, de los diagramas, se crea esto, pero bueno. Acá, si mi intención hubiera sido esta, me ahorró un trabajo
muy aburrido de escribir todo este código y esto lo resolvió en Teníamos que ir al gimnasio, pero ya son como las 7. Perdón, micrófono. Em, ¿tá? Bueno, dos ejemplos más orientados a sistemas como para mostrar otra cosa y de orden distinto, ¿no? Digo, ahí ahorró un montón de trabajo tedioso que era escribir todas esas instrucciones que no aportan mucho. Después tuve una larga discusión, vengo de familia de historiadores, así que tengo esta beta, esto era totalmente personal, digamos, después de una de una charla con algunos amigos latinoamericanos que tuve en un congreso, empecé a chatear, especialmente chatear, fue una conversación con GPT, viendo a ver cómo veía el tema de la colonización española en América, ¿no? O sea, yo estuve en un congreso con gente de toda Hispanoamérica y teníamos como distintos puntos de vista sobre el tema, así que, bueno, me puse a indagar y chateé con GPT a ver qué se me abría un poco la cabeza o no. Y bueno, algunas cosas me llevé una sorpresa, ¿no? Digo, acá no está toda la conversación, aquí esta era como mi pregunta y esta era su respuesta. Digo, y me salteé, no puse todas, digamos, hubo idas y vueltas y encontré algunas contradicciones en particular, digo, que el mismo GPT, y esto creo que es lo interesante, ¿no? Digo, si yo me hubiera quedado con las primeras respuestas y por ejemplo, fíjense acá, y hay una bastante evidente, ¿no? Dice que los habitantes de América tenían los mismos derechos que los españoles. Y acá dice claramente no tenían los mismos derechos que los nacidos en Europa, el sistema colonial era jerárquico, etc. Y esta pregunta es un poco capciosa, si quieren, porque bueno, después le pregunto qué contenían la ley de Indias y la nueva ley que se llamaba, y en realidad en esta ley se les da derecho a los nativos, a las personas que vivían en estos territorios colonizados por España. Pero bueno, esa fue una ley que se hizo en España, que la hizo el rey y bajó. Entonces la discusión en todo caso está que sí, formalmente tenían los mismos derechos, pero en la práctica esos derechos no siempre se cumplían, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un tema ahí de discusión, pero lo interesante de eso, más que esto, que cualquier historiador me lo puede refutar o discutir, el tema es que si yo no hubiera tenido alguna idea de este tema, ya sea porque lo sabía, porque lo había hablado con mis compañeros, etcétera, me podría haber quedado con una cosa bastante errónea, ¿no? Digo, el tema es difícil, tiene muchas aristas, una cosa es la parte legal, otra cosa es la parte real, y en algunos casos la ley se cumplió, en otros no, bueno, tiene un montón de vericuetos, pero lo interesante es que pude tener este diálogo y llegar a algunos acuerdos. Después, bueno, este es un punto interesante que después desarrollé de comparar el sistema colonial inglés y español y llegó a algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Simplemente otro ejemplo de una naturaleza distinta a los que vimos antes, sino que pasamos del código de programación Python para hacer un modelo predictivo en la maestría de ciencia de datos a algo sobre preguntas y respuestas sobre historia. Uy, acá me quedó mal el título, perdón. Algo totalmente personal, digo, acá quedó mal el código, esto no es código SQL, eso me quedó mal. Pero fíjese esta pregunta, digo, mi médico me encontró que tenía la presión alta, entonces me compré un aparatito para medirme la presión. Y lo que noté es que si me medía la presión 3 veces seguidas, me daba resultados muy diferentes. Bueno, le escribí a mi médico, pero no me contestaba, le pregunté a GPT. Y es totalmente justificado que, por lo menos lo que me han dicho hasta ahora, que si tomo 3 veces seguidas la presión no da igual, por un montón de razones que ahí explica, que dice, bueno, qué sería lo esperable y qué sería lo recomendable y cómo tendría que hacer si la quiero tomar 3 veces.
qué es lo que tendría que hacer y bueno, después hay que promediar la segunda y la tercera, pero hay que esperar un minuto. Bueno, nada, me sacó de duda. Obviamente no reemplaza al médico, no hubiera hecho algo mucho más grave con esto, pero uno puede tener una respuesta razonable con eso. Dos ejemplos más y después cerramos. Yo me extendí bastante, perdón. Dos ejemplos más y cerramos. Hay algunos de estas herramientas muy dedicadas a imágenes y videos, etcétera. Yo no las usé algunas cosas simples. Estas las fotos que le di y quería que me hiciera una foto profesional de este cuenco y me hace algo realmente llamativo, ¿no? Y lo único que le puse es eso, ¿sí? Le di la foto y podés extraer los cuencos y convertirlos en una foto profesional. Yo quería que sacara de las 3 fotos, pero eligió una y lo hizo. Y realmente sacó una foto profesional, nada más que con esa frase. Obviamente un fotógrafo profesional podría haber hecho algo mejor de entrada, pero yo no lo soy, así que está. Y otro también para mostrar fracasos, acá le pedí, era muy simple, dije una imagen de 3 personas con una computadora, otra con un teléfono y otra pasando una tarjeta por un postnet. Las 3 figuras apuntan a un disco donde se persisten los datos que ingresaron, ¿no? Entendió perfectamente las 3 personas, una con una notebook, una con un teléfono y otra con un postnet, pero yo le dije que las 3 figuras apuntan al disco, que sería esto de arriba, y me hizo las flechas al revés, ¿sí? Y no hubo forma, después de varios intentos, no hubo forma de que me hiciera la forma. O sea, lo difícil lo hizo y yo le ponía, da vuelta a las flechas que apunten al disco y no lo logré. Probablemente ahora lo haga bien, no sé, esto ya pasaron unos meses, pero digo, a lo mejor en cosas muy simples con imágenes se cae y acá es como que le conté medio enojado, sí, igual lo arreglo yo, ¿no? Como si le hubiera dicho a un asistente o a alguien que me hubiera hecho eso, ¿no? Pero bueno, eh, listo, ahí se acabaron los ejemplos. ¿Qué quiero comentarles? Como ven, los prompts hay que trabajarlos, hay que ponerles lo que uno quiere, hay que pedirle esto, necesitas más precisiones, hacerme las preguntas que correspondan. Y hay que aprender esto de hacer los prompts, ¿no? Yo no voy a hablar de eso, sí les recomiendo, y está en la última diapositiva, si quieren seguir indagando, hay montones de cursos gratuitos en YouTube o pagos o cosas que se llama ingeniería de prompts para aprender a escribir prompts correctamente. Lo que sí tuve que hacer, y esto lo fui aprendiendo con el tiempo, casi todas las plataformas de estas herramientas tienen una forma de personalizar, uno le puede poner características de uno que quiere transmitirle, qué hacen, a qué me dedico, qué soy, qué, y cosas como cómo quiero que me conteste, ¿no? Por ejemplo, no seas obsecuente, no me des siempre la razón, cuestioname, preguntame. Y su comportamiento fue cambiando claramente con el tiempo, ¿no? O sea, a pesar de esta configuración, dejó de ser tan obsecuente y decirme que todo lo que yo le preguntaba, qué inteligente era, a pasar a repreguntarme, a cuestionarme, siempre muy amable. Lo que uno aprende es que dialoga con uno en la forma que uno dialoga con él y obviamente se mantiene ese estilo. No habla conmigo de la misma forma que hablaría con un chico de 14 años. Obviamente el lenguaje es otro, la forma es otra y de alguna manera se acomoda a esa interacción. Así que un tema fundamental más allá de la ingeniería de prompt es decirle cómo quiero que se comporte, ¿no? 3 noticias. Acá tengo a los responsables o culpables de la noticia. Aparece este término, work slop, que bueno, acá Ernesto lo llama un impuesto, yo no sé si lo llamaría impuesto, pero la idea es que las empresas que impulsaron mucho el uso de la IA para que los empleados la tomaran y con eso ser más productivos, también cayeron en un tema de un costo oculto, que es esto de generar
informes, diagnósticos o lo que sea que se haya pedido, con un tono muy profesional, que a simple vista parecen impecables, pero que cuando uno los analiza no agregan ningún valor. Entonces, el que lo hace lo hará rápido, pero el que lo recibe lo lee como si fuera algo hecho en serio y después de perder el tiempo se da cuenta que ese documento no suma nada, o a lo mejor se hace un pasamano si ese documento llega escalando y en realidad lo único que se hizo fue perder tiempo, ¿no? Entonces, la producción de delegar en las herramientas todo el trabajo sin agregarle valor humano, se está viendo claramente que eso está generando un costo oculto de generar trabajo tonto, digamos, sin aporte intelectual, que era lo que se esperaba. Otra cosa que aparece mucho, y lo vimos al principio, esto de poder generar cualquier cosa sin asidero, ¿no? O sea, inventame una noticia que diga que tal cosa y que parezca hecha por un periodista avesado de tal estilo, y la nota la va a hacer, y yo la puedo publicar. Bueno, ¿cuál es el contrarresto a esto? Bueno, hay algunas iniciativas, no sé si esta es la mejor, pero bueno, digo, Alex Álvaro es un gran referente. eh, y bueno, se está generando como, así como el CAI nuestro, que para validar la factura, bueno, una especie de, decime quién escribió este texto es válido, este texto tiene un autor que se hace responsable, cuánto usó de inteligencia artificial, bueno, una cosa así como va para validar eso. No sé si es la solución o no, pero bueno, se está avanzando en esto para tratar de evitar los fake, cualquier cosa, ¿no? Fake foto, fake noticias, fake, lo que sea. Y otra cosa que esto lo leí la semana pasada, me llegó a través de un newsletter que tengo. Este señor es un indio, Damodaran, está considerado como uno de los grandes economistas del mundo. Y él hace una cuenta bastante simple, ¿no? Él calcula lo que han invertido las empresas globales que han generado estas herramientas y realmente han invertido una cantidad de dólares infernales. Y él dice, bueno, estos que invirtieron acá lo van a querer recuperar, ¿no? Digo, para eso hicieron la inversión y no nadie de estos está poniendo plata para no tener una rentabilidad interesante, ¿no? Y entonces el tema es de dónde va a salir esa plata. Es una cifra enorme incluso para esas empresas. Entonces, digo, pensar que nos van a cobrar en el orden de $500 por usar ChatGPT no es sensato. Alguien como yo que lo usa mucho para la facultad, qué sé yo, está dispuesto a pagar $20, pero no nunca pagaría 500. Eh, y la otra es, bueno, ¿cómo se va a hacer? Tendrán que bajar los costos, ¿no? Entonces ahí puede ser que venga alguna especie de impulso por bajar los costos, que será en reemplazar gente o alguna otra forma por esto. De nuevo, no es para asustarles, y simplemente lo que dice este señor tiene algún sentido lo que está planteando, de dónde va a salir este retorno de la inversión, y de algún lado tiene que salir. Si se les ocurre algo más inteligente, de ahí saldrá. Y bueno, la moraleja final, ¿no? Digo, no nos podemos convertir en luditas que destruían las máquinas textiles en la época de la Revolución Industrial. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, digo, la humanidad va cambiando, va generando cosas. Bueno, ¿cómo nos adaptamos a esto? Tampoco tenemos esta imagen del humanoide que sabe todo y que nos va a reemplazar absolutamente en todo. Lo que sí tenemos es una caja de herramientas un poco más sofisticada que estas herramientas manuales, pero una caja de herramientas a la cual tenemos que aprender a usar, ¿no? Digo, tenemos que saber para qué sirve esta pinza y para qué no, para qué usaría esta y para qué esta no, y para qué se usan las llaves Allen y para qué no, y para qué las criques, bueno, y así sucesivamente, con cosas mucho más complejas que estas herramientas manuales, ¿no? Bueno, y el que quiera seguir con esto, si le resultó interesante, si le pierde el miedo, yo los impulso a usar estas herramientas, pero
buscar algún buen curso de ingeniería de prompt para empezar a afinar y después hacer oficio, ir practicando, digamos, y ser muy crítico en los que nos devuelve y discutirle y pelearle y ver si nos convence la respuesta, ¿no? Bueno, creo que nada más, esa es mi presentación, no sé si hay preguntas por ahí. Hola Eduardo. Sí, mira, tenemos algunas preguntas. Muchos compañeros nos piden que le digas, que nos recomiende lugares para visitar, para poder hacer prácticas o dónde tienen que ingresar. A ver, Sitios gratuitos, perdón, sí. sí, casi todos tienen, casi todas estas herramientas tienen una versión gratuita, unas ofrecen más, otras ofrecen menos. Si buscan herramientas de IA generativa, les van a salir ahí la lista. Hay un movimiento continuo, la que era gratuita antes empezó a poner restricciones. Yo antes usaba GPT gratuito y después, bueno, tuve que empezar a pagar porque si no me cortaba después de varias preguntas, me cortaba el coso y tenía que esperar al día siguiente o no podía hacer cosas muy profundas. Está Gemini, está Llama, hay un montón de esas. Yo creo que si buscan, de hecho GPT lo podemos tener en el teléfono, Gemini también y gratuito y se puede usar esa o se puede usar desde la web. ¿Ok? Hay muchas. Yo diría, si Bárbaro. dice cuáles son las mejores herramientas de IA para hacer esto, les va a dar la lista y empiecen a probar. Yo uso GPT, pero de nuevo insisto, es una cuestión de gustos, es el que me acostumbré, es el mejor o no, no sé, a mí me da resultado, punto. ¿Sí? Bárbaro, genial. Mira, otra de las preguntas que nos hacen es, en áreas operativas y técnicas de ARCA, ¿hay posibilidades de mantener el secreto fiscal y utilizar la herramienta? Bueno, esa es una buena pregunta, es difícil, creo que está, y acá doy mi opinión personal, digamos, no puedo dar una opinión institucional, ¿está claro? En una charla que tuvimos hace poco con el CIAT, un encuentro que hubo con el CIAT, los brasileños presentaron como un proyecto interno que habían hecho un GPT customizado. ¿Sí? Uno puede tomar el GPT así como viene, esta máquina que sabe leer el inglés, el portugués, el español, etcétera, y que se leyó todo lo habido y por haber, y uno la puede alimentar con toda la legislación tributaria, pongamos, ¿no? O sea, los brasileños le habían puesto, yo creo que eran algo así como 300.000 documentos que se habían generado en los últimos 50 años y lo empezaron a probar, haciéndole preguntas, si hice este pago y me corresponde esto, qué sé yo, ¿puedo hacer la devolución o tengo que pagar? Bueno, preguntas como las haría un usuario final o como las haría un contador o como eso. Y las respuestas fueron buenas. Ahora quedan dos cosas no menores. Una, si realmente querés que conteste bien algunas preguntas, tiene que ir y mirar tus datos tributarios. ¿Ah? O sea, si para contestar bien alguna pregunta tengo que pagar esto y no lo puede contestar en el aire o tendría que hacerle un montón de preguntas, en realidad tendría que tener acceso a los datos. Digamos, si esto se publicara bajo el usuario AFIP y uno le dice, sí, accede a mis datos y mirar, bueno, ahí estaríamos cubriendo en principio secreto fiscal, no sé qué dicen los abogados, habría que verlo, es un tema delicado, digamos, pero si le pregunto qué dice la norma tal sobre tal cosa, me va a responder seguramente bien, pero si le pregunto sobre mi caso en particular, es difícil que, en muchos casos, que pueda dar una respuesta si no mira mis datos. Así que ahí tenemos un tema. Y la otra es la validez o no sé si legalidad, pero la validez institucional de esto, ¿no? O sea, si me da una recomendación y me dice, no, no pagues porque ya se te cubrió, y no pago y después la FIP Arca me intima porque no pagué, yo voy con lo que imprimí del GPT este Arca y lo que me mandaron la intimación y quién tiene razón. ¿Eh?
Entonces, el tema no es nada simple, me excede totalmente. Que se puede hacer y que debiera andar bastante bien, seguro. Ahora, ¿cómo metemos eso en nuestra normativa y cómo le damos el acceso a los datos y qué validez tiene? Es un tema de discusión importante al cual no puedo darle yo una respuesta, ¿sí? Bárbaro. Bueno, acá nos preguntan si das otros cursos en YouTube o podés recomendar algunos. Eh, no, yo no doy este tipo de cursos. Esto salió de mi experiencia con estas herramientas, más que nada en el ámbito académico. Eh, Puedo, en todo caso, buscar algunos y en todo caso después le digo a Mauricio que lo distribuya. Sí, cambian todo el tiempo, hay muchos que no sirven para nada, pero digo, yo empezaría por YouTube, que es gratuito, digamos, buscando y que en función de eso uno vaya haciendo la experiencia, ¿no? O sea, tomar las recomendaciones de uno, andá, probalo, volvé, busca otro cuando sepas más. Yo creo que hay que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Bárbaro. Otra consulta es si Arca puede hacer una inteligencia artificial de Arca, donde, por ejemplo, podamos analizar datos de facturación de un contribuyente. Eh, Dice que cree que ese era el fin de la consulta del secreto fiscal, ¿no? Em, Más que normas. a ver si sería para uso interno. Eh, que Arca haga un GPT, yo creo que no es viable, ¿no? Digo, acá solo los grandes empresas tecnológicas, los grandes monstruos pueden hacer estas cosas, ¿sí? Lo que sí se puede hacer, hay versiones que uno puede tomar GPT e instalarlo en un entorno, algún tipo de estas herramientas, instalarla en un entorno seguro, desconectada de internet, etcétera, y hacerla trabajar en nuestra propia zona segura, digamos, ¿no? Y de nuevo, tal vez el punto es tenerla como hago yo con GPT, que es como si fuera un asistente, ¿no? Al cual lo puedo retar, le puedo decir esto no me gusta, investigar esta cosa, digamos, tener como un compañero para hacer un ping-pong. En ese sentido yo creo que es viable. O sea, si alguien tiene acceso y fisco o que lo haga a través de esta inteligencia que lo mira controlado a ese, digo, es como si entrara yo no puedo, ¿no? Pero digo, si un inspector de AFI puede entrar y fisco para ver qué pasa con un contribuyente y con el conocimiento que tiene la ley, que eso delegue parte de las tareas en una de estas herramientas protegidas de uso interno, yo personalmente lo veo como viable, digamos. No tendríamos, yo creo que tendríamos que hacer esa prueba de concepto y ver qué pasa. De hecho, hay algunas administraciones tributarias del mundo que lo están haciendo. Como una herramienta interna, ¿no? No para el contribuyente, como era la pregunta anterior, sino como una herramienta interna. Bárbaro. Por lo que dijo Damodaran sobre que la inteligencia artificial es una burbuja financiera, ¿esto es así? No sé si soy el... A ver, como dije al principio, desde el punto de vista que yo puedo opinar y decir, esto no es lo mismo que lo que pasó hace 10 años, estas herramientas vienen a pegar muy fuerte, no es una burbuja. ¿Tá? Desde el punto de vista técnico, si querés, estas herramientas nos ofrecen algo que hasta ahora no teníamos. ¿Sí? Si esto desde el punto de vista financiero y a nivel de las inversiones de las empresas es una burbuja y están como sobrecotizadas por los efectos que tengan esto, yo no lo puedo decir. ¿No se entiende? Yo puedo opinar sobre el plano técnico. Esto no es una cosa más. Esto hay que darle bola, tenemos que asumirlo, tenemos que ponerlo. O sea, perdón por la frase, pero digo, los contadores no van a dejar de desaparecer, los abogados no van a dejar de desaparecer, los informáticos no van a desaparecer, pero aquellos contadores, abogados, informáticos que no apropien estas herramientas, sí van a desaparecer. ¿No?
Así que el impacto que tienen los trabajos en cualquier tipo de trabajo que sea altamente profesional es mucho y lo que yo propongo, la apuesta es este concepto de inteligencia aumentada, que es nosotros con todo lo que sabemos, con todo lo que estudiamos, con todo lo que hacemos, más esta herramienta, vamos a hacer mejor nuestro trabajo que cualquiera de las dos por separado. Ese es el punto. Entonces, esa es una mirada técnica, ¿tá? Y lo digo convencido, esto no es una herramienta más, esto nos pega de lleno. Ahora, la parte financiera bursátil, yo no la puedo estimar, si esos 3.000 billones de dólares es mucha o poca plata, si lo van a recuperar o no, la verdad no lo sé. Lo que yo puedo decir es que tiene asidero, ¿sí? Ahora, si eso es mucho o no, no lo puedo evaluar. Bueno, Eduardo, excelente, muchas gracias. A ver si esto es una pregunta. Bueno, acá una compañera que dice que hicieron un trabajo con el ChatGPT y que es una herramienta maravillosa, que funcionó muy bien. Bueno, preguntas no hay más, así que Eduardo, muchas gracias. Que vamos a ir cerrando, Bien, perfecto. agradeciéndole a Eduardo su presencia, a todos los compañeros que participaron de esta charla y bueno, como es la última charla del año, les agradecemos a todos y los felicitamos, que tengan un muy buen fin de año y unas felices fiestas. Buenas tardes a todos, muchas gracias.